Hoy en Extraordinario no solo reconstruimos el rastro de los desaparecidos, sino que nos atrevimos a comprobar en carne propia qué tan difícil es adentrarse en una guerra extranjera tan solo desde un teléfono celular en la ciudad de Bogotá. Centenares de patinadores han llevado el nombre de nuestro país a lo más alto. Pero detrás de las medallas y reconocimientos existen historias como la de Carlos Quiroga, un bogotano que encontró en los patines algo mucho más que una disciplina deportiva. Un sueño grande que yo tengo es llevar esta guitarra a la tumba de Kalashnikov. Poderle decir desde un paisito muy lejano que se llama Colombia, vengo a dejarle su creación transformada en algo que da vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángela Collazos y les doy la bienvenida a este viaje hacia lo extraordinario, porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Todo empezó con un anuncio en TikTok. Le prometieron un trabajo, un sueldo de $3.000 y un futuro mejor. Hoy Ángel Agudelo permanece prisionero en Rusia, enfrentándose a una condena de 28 años de prisión. Mientras tanto, su familia no sabe si algún día volverá a verlo. Ya les contamos la historia de un viaje sin regreso que tiene a cantidades de madres esperando a que el nombre de sus hijos mercenarios en Europa del Este aparezcan en alguna lista de fallecidos. Además, basta un pequeño error para terminar contra el asfalto. A más de 100 km/h solo hay 8 ruedas bajo los pies. Hablamos con Carlos Quiroga, quien ha convertido las carreteras más peligrosas del mundo en su pista de competencia. Y también, ¿qué haría usted con un fusil AK-47 que ha sido diseñado para matar? El ex guitarrista de la banda Poligamia, César López, lo convirtió en una guitarra. Ya les contamos la historia del hombre que decidió dispararle a la guerra con melodías. Empezamos. Todo comenzó con un video que apareció mientras deslizaba la pantalla de su celular. Prometían trabajo y dólares. Pero lo que nadie le dijo a Ángel Agudelo era que ese clic podía convertirse en un viaje sin regreso. ¿Cómo cientos de jóvenes colombianos están siendo reclutados para una guerra sin saber siquiera quién es el enemigo? Aquí la respuesta. Mi hermano nos avisó cuando ya estaba en el aeropuerto. El 7 de octubre del año pasado, el año 2025. Nosotros somos muy unidos, tenemos un grupo pues de hermanos. Y él nos escribió ahí, como que le había salido una oportunidad laboral. O sea, él lo vio así, que le había salido una oportunidad laboral y que se iba del país. Fue como lo único que nos dijo fue eso. Él no nos dijo para dónde iba, tipo cuando llegue allá les cuento. Soy el soldado mercenario Ángel Arnulfo Godoy Luna. Nací el 21 de septiembre del año 2000. Fui capturado el 11 de diciembre. Vivo en Colombia y gozo de buena salud. Al ser como el hermanito del hijo menor, él siempre vio como las necesidades de mi mamá. Y pues mi mamá siempre ha trabajado en casas de familia. Entonces, él le tocaba mucho como ver el tema de mi mamá, llegar cansada de trabajar, levantarse, ir a atender mucha gente, volver, bueno. Entonces él le decía a mi mamá, es más, creo que la última comunicación que tuvo con mi mamá, él le decía, tranquila mamá que yo voy a ir porque yo le voy a dar una mejor vida. O sea, como que él vio esa oportunidad y dijo a casa con mi mamá porque él no quería que mi mamá siguiera trabajando. Entonces como que le voy a dar una mejor vida y él se fue con el pensamiento de poderle dar tal vez a mi mamá una casa, una mejor estabilidad pues económica. A más de 10.000 kilómetros de esta ciudad que ustedes ven a mis espaldas y en una guerra que para muchos parece ajena, hoy hay cientos de familias que no pueden dormir, que buscan respuestas. Desde estas mismas calles partieron sus padres, hijos o hermanos
convencidos por ofertas laborales millonarias en dólares o solo por querer pertenecer a un frente de guerra ruso o ucraniano. Hoy en Extraordinario no solo reconstruimos el rastro de los desaparecidos, sino que nos atrevimos a comprobar en carne propia qué tan difícil es adentrarse en una guerra extranjera tan solo desde un teléfono celular en la ciudad de Bogotá. Ángel tenía un plan forjado en la escasez y el amor filial. Sin embargo, su destino final no era el que su familia imaginaba. El engaño comenzó con un simple deslizamiento de pantalla en su teléfono celular. Él se fue para Ucrania. Sí, yo sé que lo contactaron. Bueno, él se contactó por TikTok, por la red social TikTok. Lo sé no porque no lo haya contado, sino porque yo pude ingresar a la red social de él y ahí aparece como la conversación donde él le escribe ahí a un perfil de TikTok que cómo sería y la persona lo contacta por WhatsApp porque la persona le escribe como deme su número y mi hermano le envía el número y la persona solamente le dice como ya le escribí y ya. O sea, no tenemos más información, o sea, como que sepamos quién en sí fue la persona, no lo sabemos. A cualquier hora del día, a plena luz del día y en cualquier esquina de la ciudad podemos llegar al primer eslabón de este experimento, que es conseguir una tarjeta SIM. Con solo 5.000 pesos vale una tarjeta SIM y un celular, podemos contactar a las reclutadoras y conocer qué tan fácil o tan difícil es enlistarse en las filas de la guerra. Acaba de llegar la respuesta, no pasaron ni 5 minutos. Sin filtros de seguridad rigurosos, sin verificar quién está detrás de este número en Bogotá, esto es lo que piden. Específicamente que el pasaporte esté vigente, documentos limpios y no solicitan experiencia militar, ni siquiera libreta. A cambio prometen entre $2.600 y $20.000 mensuales. Así de sencillo, a través de un chat se recluta hoy a los hombres que terminarán en la primera línea de una guerra a miles de kilómetros de casa. ¿Engañados o no? Al hacer una revisión por las redes sociales, el algoritmo no miente. Las ofertas en TikTok inundan las pantallas de jóvenes desempleados con videos de simulaciones de combate hiperrealistas, música motivacional y promesas de pagos puntuales y en dólares. Un viaje gratis, un contrato de 6 meses y una supuesta labor de seguridad lejos de las balas. Una trampa perfecta. El de Ángel es apenas un ejemplo en un mar cada vez mayor de casos de colombianos que deciden armar las maletas y jugarse la vida en conflictos que les son ajenos. Según las Naciones Unidas, más de 10.000 colombianos podrían haber sido reclutados en conflictos armados en distintas partes del mundo. Esto podría obedecer a diversos factores como la inestabilidad del país, los procesos de paz que han dejado exguerrilleros sin fuentes de ingreso y sobre todo por la fama de las Fuerzas Armadas colombianas, lo que convierte a sus exmiembros en candidatos atractivos ante los ojos de otros ejércitos. Sin embargo, esa reputación puede ser en muchos casos exagerada. Esto se debe a que en Colombia el servicio militar es obligatorio, lo que no necesariamente significa que usted vaya al conflicto, pero por la cual se obtiene una libreta militar. También están los soldados, pues que no son soldados aquí en Colombia, está el conductor del SIP, está el enfermero, está el señor de construcción o de obras, pero pues que vio en esto una oferta laboral y decidió partir. Es por eso que la libreta militar colombiana se convierte en un pasaporte de guerra. Pero una vez que pisan suelo extranjero, el lenguaje de la ilusión se transforma en el idioma de la fuerza. Sabemos que los contratos están en ruso o en ucraniano. No sabemos, no tenemos certeza, aunque hay algunas autoridades que dicen que en efecto hay traductores, pero no sabemos hasta qué punto. Y pues esos contratos los obligan a permanecer un tiempo. Entonces duran los soldados 1 mes, 2 meses y de pronto ya se quieren devolver.
no nos volvimos a comunicar más con él. Mejor no hablemos de eso. La última frase de Ángel fue el preludio del abismo. Semanas después, el WhatsApp familiar en Colombia quedó sumido en el silencio gélido, donde solo el doble check gris acumulaba la desesperación de una madre. O sea, él pensó que realmente los términos laborales que le habían dado los iban a cumplir. Y pasan esos 20 días y nosotros esperando a que él se comunique, nada. Nosotros todos empezamos como a escribirle todos los días al WhatsApp esperando que en algún momento le llegaran los mensajes, que sería como la señal para nosotros de saber que ya había regresado de trabajar. Y no, pasaron días, mes, hasta que el 10 de diciembre le empezaron a llegar los mensajes. Y nosotros dijimos, ya, salió, ya se va a comunicar con nosotros. Y no, nos dejaba en vista. Nosotros, ¿por qué no nos responde? ¿Cómo está? No sé qué, no, nada. Para la familia de Ángel, el inicio del 2026 fue el peor de los infiernos. Mientras el mundo celebraba el Año Nuevo, las redes sociales se inundaban con fotos del cuerpo de su hermano, presentándolo supuestamente como un trofeo de guerra caído en combate. El 1 de enero de este año empiezan a salir fotos circulando por todo lado que mi hermano había fallecido en la guerra. Pues para nosotros era increíble, primero porque pues uno empieza con ese tema de negación, ¿no? Y segundo pues porque no hay realmente algo oficial que nos dijera que sí así fuera, ¿no? Y el 5 de enero la embajada de Ucrania le envía un WhatsApp a mi mamá diciéndole como el estado de su familiar es desaparecido. Haga tal proceso para que cobre mientras aparece y envíe unas pruebas de ADN. Bueno. Pruebas de ADN para buscar entre los escombros de una fosa común. Un calvario burocrático y costoso que las familias de escasos recursos deben sortear en absoluta soledad. Inicialmente, la única forma en la que las familias podían acceder a las pruebas de ADN era pagarlo particularmente, pero no todas tenían los recursos económicos para pagarlo. Muchos vivían en zonas alejadas, zonas rurales, y lo que hicimos ahí fue buscar una ayuda. El gobierno ucraniano tiene una entidad internacional que también le colabora a buscar personas desaparecidas que se llama ICMP. Con esta entidad internacional generamos una especie de convenio o un acuerdo internacional con el propósito de que ellos nos donaran esos kits de pruebas de ADN. Ni Rusia ni Ucrania publican un registro completo y oficial de sus bajas. Ante este vacío, periodistas, organizaciones y voluntarios han creado bases de datos con nombres de fallecidos, desaparecidos y prisioneros. Allí las familias publican fotografías y lanzan la misma pregunta una y otra vez: si alguien lo ha visto o si está vivo o muerto. Fuentes consultadas por Extraordinario aseguran que familiares de milicianos colombianos también han viajado para intentar conocer el destino de sus seres queridos. En medio de esa búsqueda, cuando la familia de Ángel ya se resignaba a encontrar un cadáver, las redes sociales volvieron a estallar, no para confirmar su muerte, sino para mostrar un milagro en cautiverio, justo en un video exclusivo de la agencia de noticias RT. Y ya hasta el 11 de marzo publican un video de mi hermano que está preso en Rusia. Aparece el video y de mi hermano vivo. O sea, esa fue una emoción muy grande la que nosotros tuvimos porque dijimos, o sea, está vivo. Ese día fue muy fuerte para nosotros porque nos conmovió saber que no era lo que había rondado por todo lado. Etiquetaron a una hermana y mi hermana nos reenvió el video. El niño está vivo. Todas las personas que han visto los videos y que quieren viajar a Ucrania, la verdad les digo que no lo hagan. El dinero yo no he visto, las situaciones que yo viví no es nada agradable. Eso nadie se lo espera lo que usted va a vivir allá. Ya me dieron por muerto. La verdad, yo allá vi que llegan personas que no saben utilizar ni siquiera un arma. La verdad,
vi soldados que se retiran del ejército y se vienen para una guerra donde la muerte se asegura. Arrepentimiento puro. Las palabras de Ángel, grabadas desde el encierro ruso, desmontan el mito de la gloria militar y revelan la verdad del engaño. En un tercer video, con la mirada perdida y el uniforme desgastado, Ángel explica paso a paso cómo la necesidad y un anuncio de TikTok lo llevaron al frente. Entonces en ese momento estaba viendo videos en TikTok y me apareció un anuncio que decía: Ucrania está dando los vuelos para viajar a Ucrania desde Colombia gratis. Entonces yo le escribí a ese canal, nosotros firmamos el contrato y siempre vivimos pensando que el contrato iba a ser de 6 meses, de que nunca íbamos a estar en primera línea, de que íbamos a estar en una posición segura. Nosotros le entramos a esa posición y la realidad de ahí fue donde nos dimos cuenta que estamos abandonados, porque se escuchaba por el radio cómo morían compañeros heridos o que caían en minas. Que es mejor que uno se suicide o se quite la vida antes de entregarse a Rusia, porque ellos dicen que los rusos nos van a torturar de una manera que uno no se puede ni imaginar. Ángel, el joven que trabajaba con aluminio y vidrio para sostener a su madre, cumplirá 27 años en septiembre de 2026. Pero no habrá pasteles, abrazos ni llamadas familiares. Según el estricto Código Penal ruso para combatientes extranjeros clasificados como mercenarios, Ángel se enfrenta hoy a una condena que podría alcanzar hasta los 28 años de prisión. Una vida entera tras las rejas de un país del que ni siquiera habla el idioma. Ahí es un grado de impotencia, ¿no? Personal, porque uno quisiera como solventar muchas cosas, pero depende de muchas instancias, personas y de la voluntad política. Entonces, uno ve con angustia desde la mamá que no duerme porque se le desapareció el hijo, desde la esposa que tiene que igual levantarse todos los días, apoyar a sus hijos, estar ahí presente con sus hijos y adicionalmente pues buscar a su esposo. Mi mamá ya tiene 60 años, aún sigue trabajando. Y yo admiro muchísimo a mi mamá porque, o sea, yo no sé ella cómo hace para continuar. Ella, hay noches que ella no puede dormir. Ella el otro día nos saluda y nos dice, o sea, ella en ese momento vive sola, porque pues mi hermano no está. Y ella dice, no pude dormir bien, no pude dormir, me despierto cada rato, pero aún así continúa. O sea, yo solo pido que mi hermano, o sea, pueda regresar con nosotros y que mi mamá pueda volver a tener a todos sus hijos juntos. O sea, es lo que hemos siempre hecho. Para las familias de los desaparecidos en Ucrania, el tiempo se detuvo. Hay una tumba donde llorar, no hay un cuerpo que repatriar y muchas veces ni siquiera hay un reporte oficial que confirme si están vivos o muertos. Solo queda este teléfono celular que sigue enviando mensajes a un número que sigue sin responder. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. ¿Usted siente miedo cuando se monta una montaña rusa? Pues Carlos Quiroga siente exactamente lo contrario. Ama la velocidad y se lanza cuesta abajo sobre sus patines, alcanzando los 100 kilómetros por hora. Pero detrás de esa adrenalina hay una historia que hoy lo ha llevado a convertirse en uno de los mejores exponentes del inline downhill del mundo. Las grandes potencias deportivas suelen medirse por sus logros y por lo general el foco suele apuntar hacia el fútbol, el ciclismo o atletismo. Pero hay un deporte en el que Colombia lleva años brillando en la escena internacional. Se trata del patinaje. Colombia es referencia indiscutible en este deporte. De ello dan cuenta la cantidad de títulos consecutivos en mundiales. Centenares de patinadores han llevado el nombre de nuestro país a lo más alto. Pero detrás de las medallas y reconocimientos existen historias como la de Carlos Quiroga, un bogotano que encontró en los patines algo mucho más que una disciplina deportiva. Encontró en estas 8 ruedas una forma de vida. No,
patinar es como flotar y te sientes en una libertad impresionante. Y poder llegar más entretenido y más rápido a ciertos lugares es muy bacano. Yo vine en patines acá a hacer esta entrevista contigo. Bueno, hoy estamos aquí en la pista de patinaje del Parque Nacional. Estoy dando vueltas. Vamos a ver si no me caigo. ¡Mentira! Estoy con un patinador profesional de élite que ha competido y ha dejado en alto el nombre de Colombia. Hace poco compitió en Turquía, pero él ahora nos va a contar su experiencia y si ganó, en qué puesto quedó. Ustedes van a ver un poco más de lo que vamos a hacer hoy. Bueno, la pasión por patinar inicia por mi padre. Realmente él patinaba, recuerdo y por anécdotas de mi madre que él iba a visitar a mi madre en patines. Y bueno, así lo conoció, él le gustaban muchos deportes, la moto, las motocicletas, carreras de motos y toda la velocidad. Y me empezó a meter en el mundo del patinaje de velocidad desde niño. Obviamente hice otros deportes y cuando ya estaba un poquito más grande, de 12 a los 17 años, practiqué a fondo el patinaje de velocidad, en el cual Colombia es potencia del mundo. Y bueno, esto me desarrolló una gran habilidad y control de los patines en la velocidad. Ya luego pues tengo una fractura que me evita seguir compitiendo. Y 3 años después tengo los patines como medio de transporte y diversión para ir los domingos a ciclovía con los amigos, para aprovechar los recorridos que yo hacía en mi trabajo, que viajaba bastante a otras ciudades y conocía también parte de la ciudad. Se convirtió como en un medio de transporte y esto pues me gustó mucho. Carlos Quiroga creció sobre patines. Inició en el patinaje de velocidad, disciplina en la que Colombia es potencia, pero una fractura cambió el rumbo de su historia. Lejos de las competencias, descubrió el inline downhill, una modalidad extrema que apenas daba sus primeros pasos en carreteras colombianas y que años después terminaría transformando su vida. Bueno, ¿qué es el inline downhill? Bueno, el inline downhill es un deporte extremo, una de las tantas modalidades del patinaje, una nueva tendencia que se ha venido desarrollando en Colombia y tiene el mismo objetivo, es un deporte de tiempo y marca. El objetivo es recorrer esa distancia determinada en el menor tiempo posible, pero por carreteras en descenso. Entonces ya viene la dificultad de que hay que saber controlar las curvas, tener buena posición y sobre todo saber derrapar, reducir la velocidad con las ruedas de los patines. Esta disciplina llegó a Colombia a través de pioneros y apasionados de este deporte, quienes organizaron y fundaron la modalidad en Colombia, siendo Carlos uno de sus impulsores y referentes. Bueno, yo llevo 13 años practicando esta modalidad desde que la conocí. Conocí el descenso y como tal a desafiarme a hacer una carretera que fue aquí en el Parque Nacional precisamente. La primera vez que vine sabía que aquí en Bogotá se habían hecho más de 4 mundiales de downhill skateboarding, que es una modalidad de las tablas largas, pero inline downhill no estaba aquí presente. Es una modalidad que se crea en Suiza y en Europa a finales de los 80 aproximadamente, pero digamos descenso la gente viene haciendo desde que prácticamente se inventaron los patines. Sí, la gente viene desafiando las carreteras desde hace mucho tiempo, pero lo normalizan, lo regulan con un reglamento que presenta la Asociación Internacional de Inline Downhill, que la crean en Suiza y se expande a Austria, Italia, Francia, Alemania. Ellos hacen campeonatos y copas del mundo y se alían a la Federación Internacional y esto lleva a un desarrollo de años donde la modalidad tuvo una era dorada del año 2000 al 2013, 2015 aproximadamente y empieza a caer. Cuando empieza a caer, nosotros en Colombia y en Sudamérica empezamos a tomar fuerza y hacemos parte ya de los mundiales. Les confieso que yo me animé a hacer esta entrevista sobre patines. Me puse todas las protecciones, seguí las recomendaciones de Carlos y hasta aprendí algunas técnicas básicas que más adelante les voy a mostrar.
Mientras tanto, este campeón recordaba los lugares donde comenzó esta historia. Bien, estoy aquí en el Parque Nacional con Red Más y les voy a mostrar el lugar donde en Bogotá practicamos constantemente. Las imágenes que están viendo son en el pleno corazón de Bogotá. Es una bajada del Parque Nacional que conecta la avenida Circunvalar con la carrera séptima. Bueno, esta es una carretera de 1 kilómetro que va desde la Circunvalar hasta la carrera quinta, pero la voy a hacer desde aquí. Este fue uno de los escenarios donde empezó a perfeccionar la técnica que años después lo llevaría a competir y a ganar en los descensos más gigantes del mundo. Y es que lo que comenzó en una carretera de Bogotá terminó llevándolo mucho más lejos. Con el paso de los años, este deportista de 33 años cambió las bajadas que recorría de niño por algunas de las pistas más desafiantes del mundo. Carreteras de Europa, Asia y América Latina se convirtieron en escenarios donde ha puesto a prueba su técnica, velocidad y capacidad para enfrentar descensos que pueden superar los 100 kilómetros por hora. Tú has hecho competencias a nivel internacional. ¿Cuáles han sido y cómo ha sido el resultado? Con respecto a los campeonatos internacionales, el primero fue en Nanjing, China, año 2017, 2 representantes fuimos. Al siguiente fue 2 años después en Barcelona, 2019, fuimos ya 10 personas, 4 damas, 6 varones, ahí tuvimos un campeón del mundo colombiano. En Turquía, en la pista más extrema del mundo, 3 kilómetros de carretera con 4 derrapes a ese tipo de velocidades, 80, 110, y logro quedar primero ganándole a los 2 últimos campeones del mundo de los World Skate Games, el español Andreu Greses y el italiano Renato Penuti. Entonces logro quedar ahí de primer lugar en un campeonato internacional que abre una nueva propuesta para que hagamos algo por el deporte, porque hay una crisis de eventos y una crisis de mostrar realmente la capacidad que uno tiene para hacer este deporte. Este deporte es muy impresionante, es muy bacano verlo. Y ahora bien, teniendo frente a mí un campeón internacional, no podía desaprovechar la oportunidad de aprender algo. Así que le pedí que me enseñara algunas técnicas básicas. No sé si algún día alcanzaré su nivel en bajadas tan extremas, pero había que empezar por lo fundamental. Para una persona que apenas está intentando entrar en este mundo del patinaje, ¿qué es lo fundamental? Lo primero que tiene que tener en cuenta. Realmente lo que tiene que tener en cuenta es tener unos buenos patines que por lo menos le soporten el peso o le soporten los recorridos que vaya a hacer, porque mucha gente compra patines muy baratos que se les dañan en el momento. Entonces la idea es tener unos buenos patines, protecciones y casco. Ya a partir de esto, si no sabe absolutamente nada y no tiene equilibrio, no tiene confianza y tiene miedo, lo importante es que aprenda a caer, primero aprenda a levantarse y, fundamental, aprender a frenar. Lo primero que hizo fue preguntarme cómo frenaría y yo le mostré mis técnicas. ¿Cómo así? Ahora él, como todo un profesional, me regala 3 formas básicas de caer sin lastimarme y cómo frenar. ¿Cómo frenaría? No, yo no. ¿Qué hace? Con trampa. Con la trampita de allá abajo. ¿Cómo se...? Bueno, otra, porque con los otros patines freno así. Ejemplo, déjame cojo un poquito de... Con los otros patines hago como así y me agacho hasta que me quede quieta. Muy bien, voy a hacer una clase express para que ella pierda el miedo, aprenda a caer y aprenda a frenar. Ya vimos que frenaba con la pared, que se le dificultaba mucho y vamos a demostrar que en poco tiempo le puedo solucionar esos problemas. Así que vamos a empezar con las caídas. ¿Listo? Entonces, primera caída. Vamos a poner los brazos afuera y poner una rodilla en el suelo. Aprovechar que tienes protecciones, no te va a doler. Y esta sería una primera caída. Lo vamos a hacer estático y en movimiento. Sería con una y después con la otra. ¿Listo? Cuando te levantes, pones las manos en las rodillas y seguimos. ¿Listo? Segunda caída. Ya sería con las 2 manos en el suelo y las 2 rodillas. Entonces, te agachas, pones las manos y las rodillas, poniendo la cola hacia atrás. Agarrándome de algo. Y ya, esas son mis frenadas.
pones las manos en tus rodillas, eso, y ahora vas a poner una rodilla en el suelo. Sí. Eso, listo. Entonces cuando uno vaya en movimiento, sientas que te vas a caer, esta podría ser una solución. Listo, vamos arriba. Bien, ahora con la otra. Eso. Bien, ahora en movimiento y lo haces. Eso, bien, y arriba. La mano en la rodilla para que te quede más cómodo. Y ahora con la otra. Ahora vamos con la otra, que es poner las manos aquí. Levantas los dedos para que no te vayas a pegar en las uñas. Levantas, pones la coquita y luego pones las rodillas. Dale. Ahí estático, sin movimiento. Ahí, listo. Entonces agáchate mucho, busca el suelo, eso, busca el suelo, manos, y ahora pones la cola hacia atrás. Eso, tratas de caer así. Sí, porque si caes como hiciste ahorita te puedes pegar en la cara. Ajá. Sí, y con la cola siempre hacia atrás. Eso. Hacia atrás la cola, pegada a los patines. Eso, y apoya los codos ahora. Eso sería una caída. Hágase. Busca el suelo. Eso. Excelente. Listo, muy bien. Ahí vamos con eso. Un freno rápido que te va a servir es el freno en cuña. Pero vamos a no hacer simplemente esto, sino que vamos a separar las piernas y le metemos fuerza a una y a la otra así, de esta manera. Bastante, las manos adelante. Separa más y ahí cierra los pies. Eso. Hay otro freno que se llama cuchilla o pala, que sería así. Voy aquí, junto los pies y puedes hacerlo con una y con la otra. Vamos aquí, inicia, vamos, detrás mío. Y juntas pies y tú, eso, ¿ves? Listo, ya no va a frenar con la pared, póngale cuidado. Eso, otra vez, hasta que frenes. Y ahí va, eso, excelente. Muy bien. ¿Qué acabamos de hacer? Esta fue una clase express para principiantes. Realmente lo que hicimos acá fue aprender a caer, algunos frenos, 3 frenos aproximadamente, 3 caídas. Y esto nos ayuda a quitar los nervios y poder desarrollar más confianza. Porque luego que viene, las salidas a las calles, ya te vas a encontrar con diferentes obstáculos y diferentes frenos que también te puedo ir enseñando en el progreso de las clases que vayamos teniendo. Esto con el fin de ¿qué? De promover más el patinaje como un medio de transporte, diversión, patinaje de aventura para hacer recorridos en búsqueda de sitios turísticos, paisajes, momentos, culturas, conocer Colombia y Sudamérica en patines, poder llegar a ciertos destinos sobre ruedas. Es espectacular. Este deporte lo ha llevado a conocer el mundo. Carlos ha viajado desde Colombia a Perú sobre estas 8 ruedas. También ha hecho recorridos nacionales hasta Villavicencio, los Llanos Orientales, y según él, ya perdió la cuenta de las carreteras por donde ha recorrido en nuestro país. Una de estas grandes exposiciones que hice fue viajar desde Colombia hasta Perú, 2.500 kilómetros en 35 días con mi compañero Diego Posada. Hicimos este viaje espectacular demostrando y rompiendo los límites. Inspiramos a mucha gente cuando estábamos haciendo ese viaje. La gente ya quería empezar a salir en patines, gente que se sentía capaz, y vi gente que salió de Medellín a Coveñas. Un caso espectacular de Anderson Zuluaga, que hizo un viaje de 9 meses hasta Río de Janeiro. Colombia seguirá siendo reconocida por sus campeones sobre ruedas. Pero más allá de las medallas, hay historias que muestran por qué este deporte sigue creciendo. Carlos Quiroga, un apasionado por la velocidad y por el inline downhill, encontró en los patines algo mucho más que una competencia. Y fue la manera de recorrer el mundo sobre ellos y el privilegio de poder enseñarle a las nuevas generaciones sobre este deporte. No, mira que a través de todo lo que yo he recorrido gracias a este deporte, que yo calculo han sido más de 1 millón de kilómetros,
me lleva muchas experiencias de vida, aprendizajes, aprender de los errores también, soy humano y he estado aprendiendo de cómo ser una mejor persona. Y la disciplina de mantener la constancia, ser muy constante. Yo soy demasiado constante en lo que yo hago. Todos los días me levanto pensando en cómo poder mejorar el deporte, cómo poder llevar otras estrategias, que sea bien estratégico lo que yo hago, que sea serio y que vean que lo que uno hace no es simplemente como que te ven en patines y este men es un loco de patines y se mueve ahí gracioso. No, realmente esto tiene un trabajo muy grande de llevarlo, de expandirlo a las ciudades, de que me conozcan frente a frente. Y no lo hago por mí, obviamente. Yo marco mi historia como tal, como deportista, como persona, pero alguna vez me dijeron, tú no eres dueño del deporte. No eres dueño del deporte, haz tu aporte, lo que más puedas. Y es lo que yo hago hasta donde yo pueda, voy a hacer mi aporte. Pero su aporte va más allá de los podios. Durante años, Carlos ha trabajado para enseñar, formar nuevos talentos y abrir espacios para que el inline downhill continúe rodando en Colombia. Gracias por seguir embarcados en este viaje hacia lo extraordinario. Todo comenzó la noche en que una bomba sacudió el Club El Nogal, muchos lo recordarán. Mientras intentaba acercarse a cantar para las víctimas, un soldado rompió su guitarra con la culata de un fusil. Ese instante le cambió la vida. Meses después, ese mismo instrumento de guerra renacería convertido en una guitarra con un mensaje increíble: transformar un arma en símbolo de vida. Un sueño grande que yo tengo es llevar esta guitarra a la tumba de Kalashnikov, el inventor del fusil AK-47. Poderle decir desde un paísito muy lejano que se llama Colombia, vengo a dejarle su creación transformada en algo que da vida, que sana. Por encima mío está la música y por encima de la música el mensaje, y por encima del mensaje la causa, por encima de la causa la humanidad entera. Luego yo sirvo a esa gran energía global de quizás tener un día una humanidad más bonita, más sana, más respetuosa, más digna, menos violenta. Estar sentado con la nieta de Gandhi, entregándole esta guitarra y que ella diga eso. Si mi abuelo estuviera vivo, diría que esta es la herramienta de la no violencia. Durante años, César López ha estado presente en lugares donde nadie espera encontrar un músico. Frente a un atentado, víctimas, excombatientes desplazados y comunidades enteras que intentan reconstruirse. No llegó allí por accidente, llegó persiguiendo una idea. El arte no existe solamente para entretener. En un país que durante generaciones aprendió a convivir con las armas, César terminó construyendo uno de los símbolos más inesperados de Colombia. Una guitarra pero hecha con un fusil, más conocida como la escopetarra. Fue una de varias ideas con las que hasta hoy espera cesar el fuego en Colombia. La música es un acto de magia. Digamos que si uno lo piensa bien, juntar unos sonidos que no están juntos porque sí, y solo por un tema de algún tipo de intuición, acercarlos y juntarlos en una hilera y que eso le transmita algo a alguien, pues a mí me parece que es exactamente esa magia de la música la que hace que las artes hoy en este mundo sean tan necesarias, tan importantes, cuando la inteligencia artificial podría reemplazarlo casi todo. Esto es una cosa que apela a cosas mucho más elevadas, espirituales, y por eso me emociona ser parte de esto. A finales de los años 70, el país entró en una de las etapas más tensas de su historia reciente. Las detenciones arbitrarias, las denuncias por tortura y el miedo formaban parte de la conversación cotidiana de miles de familias. Mi infancia transcurre en medio del gobierno de Julio César Turbay, Estatuto de Seguridad, en fin. Y es allí donde mi familia queda de alguna forma muy tocada por la violencia. Cuando mi hermana fue tomada por los militares y tuvimos que vivir
la tragedia de muchas otras familias, que fueron las torturas, que fue ese movimiento extremo de la violencia dirigida por la terquedad. Y ahí yo tengo que decir que ahí es donde comienza mi vocación con la construcción de paz. Yo decido desde muy niño, este va a ser mi camino. Yo tengo que serle útil a este país para sanar esas heridas, y ya tenía una guitarra en las manos desde muy chiquito. Las emisoras juveniles abrían espacio para una nueva generación de bandas de rock colombiano. En medio de ese movimiento apareció Poligamia, un grupo que ayudó a construir la banda sonora de una época y que convirtió a varios músicos desconocidos en referentes de toda una generación, entre ellos César López. Poligamia era un paso obligatorio para entrar a la música, digamos. Yo lo veo así ya pasados 30 años. Encontrarse con unos amigos y hacer la música de la mejor forma posible y de la forma más respetuosa y responsable posible. Esa es mi tesis de grado, esa es mi monografía. Ahí hicimos todos, aprendimos lo importante que nos llevaríamos al resto del camino. Y de ahí salgo yo ya a buscar respuestas de cómo se implica la música y el trabajo social. Entonces nace el Batallón Artístico de Reacción Inmediata. Yo, como venía con una historia familiar también, personal, que me generaba muchas preguntas sobre el país en el que estoy y en el que estoy desarrollándome profesionalmente, en el que estoy haciendo mi oficio, rápidamente yo fui llegando a la pregunta de, bueno, ¿y qué más puede hacer uno por su país o por su sociedad o su comunidad? Desde el talento X que uno quiera tener. Y claro, no me era suficiente, sí era muy impresionante tocar en estadios, en coliseos y con pantallas y con luces. Pero por supuesto yo no me demoré mucho en salir a tocar, y me recuerdo sentado también en unas clínicas psiquiátricas, en ancianatos, en instituciones de niños, tratando de tocar mis primeras piezas para compartir el sonido y ver eso que generaba y tomar todo eso como una especie de camino de investigación. Para atender las numerosas tragedias del país llegaban ambulancias y policías. Lo que casi nunca llegaba era alguien dispuesto a acompañar el impacto emocional que queda después de la emergencia de las víctimas y de la misma sociedad. Por eso, César organizó una red informal. No tenía sede, presupuesto ni vehículos oficiales, solo teléfonos, instrumentos y la disposición de aparecer donde la ciudad acababa de romperse. Así nació el Batallón Artístico de Reacción Inmediata. Lo que se está viviendo ahí es altamente emocional. La gente tiene miedo, tiene rabia, tiene indignación, está triste. Y entonces, ¿qué pasa? La presencia de las artes ahí era muy importante. Y yo descubro eso empezando a salir. Y digo, vamos a volverlo, vamos a implementarlo permanentemente. Y yo me soñaba una estación de bomberos. Haz de cuenta, un lugar físico donde hubiera un carro lleno de instrumentos, un tubo para rodarse, y donde cada vez que oyéramos acaba de pasar algo, saliéramos quitados en el carro a tocar rápidamente Y aunque nunca tuvimos estación, ni carro, ni tubo, ni nada, sí nos conocimos con un grupo de seres humanos que cada vez que pasaba, cada uno tenía la obligación de llamar a dos más. Y llegábamos los que pudiéramos al sitio con las guitarras. De hecho, es ahí donde nace este instrumento escopetarra, en la salida que hicimos al Club El Nogal en enero, el 3 de febrero del 2003. Estalla el carro bomba, era la tarde del 3 de febrero, llamamos, todo el mundo vámonos para allá, y yo llego con mi guitarra a cantar a una cuadrita, porque obviamente estaba acordonado todo, y cuando yo intenté acercarme, un soldado, para que yo no pudiera, me quiebra la guitarra con su fusil,
Y nos quedamos los dos parados mirándonos, cada uno con su herramienta de trabajo cargada de la misma manera, ¿no? Y eso para mí fue muy impresionante, muy significativo de ver cómo podíamos darle la vuelta a eso que él tenía y convertirlo en un instrumento, en un objeto para la vida. La explosión del Club El Nogal en 2003 dejó 36 muertos y más de 200 heridos. Fue uno de los atentados más recordados de la historia reciente de Bogotá. Después de aquella noche, César comenzó a llenar cuadernos con dibujos. No estaba diseñando una guitarra convencional, intentaba resolver una contradicción visual, construir un objeto capaz de mostrar a simple vista que una herramienta creada para quitar vidas podía adquirir otro propósito. Meses después, apareció la primera escopetarra, su compañera y protagonista en sus recorridos por el mundo con un mensaje de paz. Estar sentado con la nieta de Gandhi, entregándole esta guitarra y que ella diga eso. Si mi abuelo estuviera vivo, diría que esta es la herramienta de la no violencia. Yo creo que eso es muy grande, es inmensamente grande. Poder haber recorrido las favelas de Río de Janeiro, entrar a lugares donde ni la policía puede entrar, pero poder entrar porque venimos con música, con arte, con acompañar una y otra vez comunidades en Colombia que han sido vulneradas con todos los hechos victimizantes posibles. Tener encuentros frente a frente con quienes practican la violencia y tratar de incidir en ellos para que haya un cambio en su conciencia, pues eso no lo reemplaza ningún Grammy, ningún premio que uno pudiera recibir. Y siempre que me reúno con muchachos que estuvieron en la guerra, se ven aquí y dicen: yo soy una escopetarra, yo soy una persona que tuve una vida en la guerra y que, a pesar de que eso no lo puedo borrar, ahora tengo un proyecto de vida, trabajo en dirección a sanar, a construir. Y eso es lo que refleja esta guitarrita. Las escopetarras han pasado por manos de artistas como Juanes, Fito Páez, Calle 13, Manu Chao o incluso de David Gilmour de Pink Floyd. La escopetarra dejó de ser una idea improbable para convertirse en una pieza de patrimonio cultural exhibida en cerca de 20 museos alrededor del mundo. Era la Asamblea General de Naciones Unidas, que sucede cada septiembre, y me habían invitado a tocar para todos los países. Yo terminé mi concierto y el delegado de Uganda, me acuerdo muy bien, se me acercó y me dijo: hace 15 años a mí me tenían de rodillas en el piso con un fusil AK-47 aquí en un oído. Acabo de llamar a mi esposa a decirle: mi amor, estoy aquí otra vez de rodillas con un AK-47 en los oídos, después de haber oído el concierto. Y eso para mí fue sobre todo la señal de que vamos por el camino correcto, de que esto tiene sentido y que a esto vale la pena dedicarle el resto de vida. El AK-47 fue diseñado en la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que más de 100 millones de unidades han circulado por el mundo. Ha estado presente en conflictos de África, Asia, Europa y América Latina. Su silueta aparece en banderas, escudos y fotografías de guerra. Pocas veces un objeto ha representado con tanta claridad la capacidad humana para destruir. Un sueño grande que yo tengo es llevar esta guitarra a la tumba de Kalashnikov, el inventor del fusil AK-47. Es un sueño que yo tengo, es viajar hasta Rusia y depositar esta guitarra en su tumba. Y eso tiene un sentido también filosófico, y es: él antes de morir lanza una carta pidiendo perdón, porque es el arma que más muertos le ha causado al planeta Tierra. Y también pregunta si lo que ha hecho estuvo mal. Y finalmente, como no alcanzó a tener respuesta y murió, me gustaría que esta fuera la respuesta. Poderle decir:
desde un paísito muy lejano que se llama Colombia, vengo a dejarle su creación transformada en algo que da vida, que sana, que ayuda a perdonar, que pinta futuros distintos. Los excombatientes suelen describir la paz de una forma parecida. No consiste en olvidar el pasado ni en borrar lo vivido. Consiste en tomar una decisión que impida regresar al mismo lugar. Por eso, la escopetarra conmueve a tantas personas que conocieron la guerra, no porque esconda el arma, porque la muestra completa y aún así demuestra que existe otro camino. Cargarla es una sensación extraña que combina las miles de posibilidades musicales en acordes a reflexionar en que hace un tiempo fue con este mismo dispositivo que apagaron quizá cientos de vidas. Este orificio garantiza que nunca más, aunque yo tenga las partes y todo, voy a volver a poder disparar con este fusil. Y ya con eso queda completado y el resto ya es cuidarlo, guardarlo bien. Siempre que estoy con muchachos desmovilizados, me dan recomendaciones de cómo cuidaban ellos sus fusiles en el monte, con un algodoncito, con aceite de moto, en fin. Pero es una responsabilidad, portar esto es una responsabilidad muy grande. Las guerras no solo dejan muertos, también dejan imaginarios, lenguajes, miedos y formas de entender al otro. En el lugar donde una sociedad decide qué significado le dará a sus heridas y, más importante, qué hace con ellas. Yo sé que es muy importante que yo esté bien, pero por encima mío está la música y por encima de la música el mensaje, por encima del mensaje la causa, por encima de la causa la humanidad entera. Luego yo sirvo a esa gran energía global de quizás tener un día una humanidad más bonita, más sana, más respetuosa, más digna, menos violenta. La escopetarra sigue viajando. A veces aparece en auditorios internacionales, otras veces en una escuela rural, incluso frente a personas que conocen demasiado bien el sonido de un disparo. Cada una carga la historia de un arma que dejó de serlo, y mientras las cuerdas vibran, permanece una imagen difícil de ignorar. Un fusil que ya no dispara balas, sino notas musicales. Puede ser que yo haya aprendido unos acordes o una poética y no lo pueda, con eso no pueda sanar una herida, no pueda acompañar a una madre, no pueda educar correctamente a unos niños. Yo quiero quizás que se recuerde mi vida como una ofrenda, como una apuesta por la vida y por el amor. Yo creo que no es otra cosa lo que yo hago cada vez que me pongo frente a un instrumento musical. Una AK-47 ha apagado millones de vidas. César quiso demostrar que incluso el símbolo más poderoso de la guerra puede tener un destino distinto. Y con esta historia terminamos nuestro viaje hacia lo extraordinario. A ustedes gracias por acompañarnos. Y recuerden siempre que aquí lo que nos unen son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.